Muy bien, pues vamos a iniciar. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, está muy interesante. Bueno, tratamos de que todos los temas que vemos estén lo más interesantes posibles, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con una de las aproximaciones más fáciles que podemos adquirir para potenciar nuestra capacidad de aprender y que es el sueño. La sesión se va a dirigir a 3 puntos en particular que van a rondar sobre la importancia del sueño en el tema central que nos interesa, ¿no? Que es el proceso de aprendizaje. Para esto, primero vamos a conocer la fisiología del sueño. Segundo, vamos a analizar el papel del sueño en el aprendizaje. Y tercero, discutir el impacto de una de las patologías que tienen que ver con la disminución del rendimiento académico, que es la privación del sueño en el sujeto que aprende particularmente. Entonces empecemos por preguntarnos, ¿por qué dormimos? ¿Para qué? ¿Para qué dormimos? Pues para volver a tomar energías porque estamos cansados. Llega un momento del día en que el cuerpo está agotado y es un restaurador del cuerpo, ¿no? El proceso de sueño. Ok, estoy de acuerdo con eso. Lo que me plantea una segunda cuestión. Entonces, ¿cuál sería la diferencia o si es lo mismo dormir y descansar? Porque, por ejemplo, podemos, como bien lo menciona, el cuerpo necesita recuperarse. Entonces, sería el equivalente a que sin dormir nosotros nos recostáramos a descansar. No. No. Definitivamente no. Ya de todo nos consta, No. ¿verdad? Gracias, Martín. Sí, justamente iba a decir eso, ¿no? Porque cuando estás descansando, estás tumbado, estás echado, sentado como tú quieras, pero tu cerebro sigue pensando, no me va a alcanzar el dinero para tener la quincena, Diego y Gabriela me van a tronar porque no he hecho la tarea, mis alumnos siguen con su paro y esto, ay, ojalá que no me traiga el Cristiano Ronaldo, qué sé yo, ¿no? Miles y miles de cosas, entonces, pues realmente tu cerebro no descansa, descansa tu cuerpo, pero el cerebro, ¿no? Ok, entonces podemos descansar el cuerpo sin descansar, digamos, el cerebro o el sistema nervioso, nuestra mente, como le quieran llamar. ¿Alguien más? ¿Alma? Pues sí, bueno, que la diferencia es de que en un descanso a lo mejor podemos relajarnos un poquito, no andar con prisas o, bueno, pensando en que tengo que hacer muchas actividades, pero en el caso del sueño, pues podría decir que pasamos a una etapa de inconsciencia, de alguna manera, no sé, en donde pues ahora sí que nos desconectamos, ¿no? De lo que nos rodea, de alguna manera. Gracias. Sí, de hecho, una de las formas en las que hacemos esto, como bien lo menciona, es desconectarse del medio, ¿no? Dejar de recibir estímulos. Eso disminuye nuestra respuesta y también podemos decir que disminuye la frecuencia de disparo de las neuronas en algunas situaciones. Entonces, dormir sería el equivalente a que disminuya el consumo de energía en el cerebro o que disminuya la actividad del cerebro. ¿Sí, Dinora? Yo creo que hace otros procesos, ¿no? O sea, se dedica a hacer otras cosas, como en alguna vez doctor nos decía lo de la consolidación, por ejemplo, y se me figura que al dormir, eso es una mera creencia, como que ajusta el cuerpo a algunos procesos. Ok, entonces comenta que hay un proceso como de ajuste, como de regresar a la homeostasis, pero aparte de eso, pues como lo comentamos previamente y ahorita lo señala, en el proceso de consolidación, ¿no? En una parte que tiene que ver con desarrollar la memoria, aprender y luego tener memoria y evocar,
tiene que ver algo el sueño. ¿Ok? ¿Qué tan importante es entonces en este proceso de aprendizaje? ¿Alguien que tenga algún otro comentario? No, yo iba a decir casi ¿Sí? con otras palabras lo mismo que dijo Odi. Ok, entonces está el sueño, por ejemplo, asociado a el aprendizaje. ¿Alguna otra situación que queramos comentar al respecto? Entonces nosotros soñamos, o bueno, dormimos para aprender. Es la principal función. No, es descansar, ¿no? Digo, a lo mejor vuelvo a lo mismo, es como tomar energías para después en nuestras actividades del día a día seguir aprendiendo, ¿no? Y por ejemplo, les ha pasado también que han descansado, bueno, se han dormido, pero no han recuperado energía en algún punto de la vida también, ¿no? Sí. Es muy difícil y obviamente por eso lo estamos discutiendo, porque realmente no estamos 100% seguros de por qué dormimos. Es algo muy curioso, porque si ustedes se ponen a pensar, es una actividad en la que gastamos 1/3 de nuestra vida. Por ahí vi una mano levantada. Sí, Adelante, creo Elizabeth. que también, no lo sé, yo lo asocié siempre, dormimos para crecer. Incluso desde el embarazo a mí me decían, queda tanto tiempo, si quieres que tu hijo crezca, descansa, duerme, porque es la manera que va a ser el tiempo en el que va a crecer. Lo vi con mis hijos. Después de un ciclo de vacaciones en donde dormían más, crecían más. No sé si también tenga alguna relación, no lo sé. Es cierto eso, porque yo recuerdo que mi mamá, bueno, con todo el cariño que le tengo, mi mamá es una mujer de pueblo muy humilde, y siempre nos decía eso, duermen porque cuando duermen crecen, y yo toda la vida he tenido esa duda, ¿es cierto? Como todo, parcialmente. Fue un buen comentario y además un buen ejemplo, porque nosotros, y lo vamos a ver más adelante en esta sesión, llevamos ciclos, llevamos un desarrollo circádico de nuestro organismo. Por lo tanto, hay procesos que se asocian a periodos de oscuridad y hay periodos que se asocian a periodos de luz. Y efectivamente, la acción, la secreción, o no sé como tal si producción, no recuerdo, pero por lo menos sí la secreción de la hormona del crecimiento se asocia a estos periodos de oscuridad. Entonces, sí hay cierta asociación entre producción y liberación de hormona de crecimiento y periodos de noche, nocturnos. Pero también no es tan sencillo porque cuando hay cambios circádicos, entonces también se asocia que se liberan hormonas del estrés que vimos hace 2 clases. Entonces, por ejemplo, el cortisol también puede disminuir el crecimiento. Y también el desarrollo del sistema nervioso. Entonces son esas cosas que todo en conjunto pueden asociarse a estos cambios. Es difícil de determinar porque como les estaba comentando, no sabemos a ciencia cierta por qué dormimos, a pesar de que como lo comentamos, si tenemos 60 años, eso quiere decir que ya pasamos de esos 60 años, 20 años durmiendo. Y esto a muchos nos psicotiza, particularmente yo recuerdo que en la facultad de medicina, cuando estaba estudiando medicina, no me gustaba dormir y lo veía como una pérdida de tiempo. Porque esto está muy, muy penetrado en nuestra sociedad, porque tratamos de permanecer despiertos la mayor cantidad del tiempo. Nos consumimos bastantes cosas para mantenernos despiertos, tratamos de tener fuentes de luz artificial para estar despiertos después de que se oculta el sol y además nos tratamos de despertar antes para sacar el mayor provecho. O sea, parecería que estamos en contra de dormir y es una actividad muy, muy importante y una de las cosas, obviamente, por eso existe esta sesión, en la que es muy importante el dormir, es para aprender. Y vamos a ver particularmente en qué situación. Antes que nada debemos de conocer que no todo el sueño es el mismo.
como por ahí de los años 50 del siglo pasado, teníamos, o se tenía la idea, los principales científicos tenían, sobre el sueño tenían la idea de que bajaba la actividad del sistema nervioso. Entrábamos como en una especie de ciclo de espera para recuperar la energía. Y esto lo empezaron a estudiar con una nueva herramienta en esas situaciones, es que era el electroencefalograma. ¿Qué es el electroencefalograma? El electroencefalograma mide la actividad eléctrica del cerebro. Cuando se empezó a usar el electroencefalograma para medir esta actividad eléctrica en personas que estaban dormidas, había pequeños momentos donde no correspondía. Ellos veían que la persona se dormía y entonces el disparo eléctrico que ellos checaban, sobre todo de las estructuras corticales, empezaba a disminuir al principio, empezaba a hacerse más lento. Y de pronto teníamos un momento en que empezaba a disparar muy rápido. Y eso sacó de onda a los investigadores, tanto que al principio se pensaba que las máquinas estaban descompuestas o de hecho entraban a ver si realmente la persona estaba dormida porque no correspondía a lo que estaban revisando con esa actividad eléctrica. Y entonces vieron que esta actividad eléctrica estaba asociada también a otra situación que podían ver directamente, que era el movimiento en cuestión de los ojos de la persona que estaba dormida. Y este movimiento con los párpados cerrados era como si se acomodara la vista muy rápido. Y le llamaron movimientos oculares rápidos. Vieron que realmente era una parte del sueño. El sueño no es plano en todo el tiempo. Tiene diferentes partes en las que el cerebro va a tener diferentes características o va a mostrar diferente actividad. Esto fue revolucionario. ¿Por qué? Porque todos los animales duermen. Es una situación, es una conducta que está muy, muy, muy arraigada evolutivamente. Tiene que ser muy importante. Ustedes saben que si algo no es importante, la mayoría de las veces, porque suele pasar en otras ocasiones que no es importante y sigue ahí ese rasgo. Pero la mayoría de las veces, si es un rasgo que está bien conservado, es porque ese rasgo es útil para la especie. En nuestro caso, particularmente no solo nosotros, sino en cuestión de todos los animales, el sueño es muy importante. Regresando a esta parte del tipo de sueño. Al momento de que uno empieza a dormir, hay diferentes etapas y estas etapas se pueden clasificar en dos grandes, que es el que hablamos, que vimos del sueño de movimientos oculares rápidos, MOR en inglés y REM, MOR en español, REM en inglés, de este lado, y al otro le pusieron sueño no REM. Entonces tenemos el sueño de ondas de movimientos oculares rápidos y el que no es de movimientos oculares rápidos. Aparte tenemos de este lado, para fines de comparación, cuando el estado de vigilia o cuando estamos despiertos. Cuando estamos despiertos, si nos miden en el electroencefalograma, vemos bajo voltaje en todo y rápido. Cuando caemos a esta parte del sueño no REM, el voltaje es alto, pero disminuye la frecuencia, se hace más lento. Y si es el sueño REM, entonces este voltaje es bajo de nuevo y bastante rápido. Vean cómo se parece, por eso se confundieron al principio los investigadores sobre el sueño, entre el sueño REM y el estado de vigilia. Las sensaciones que platicamos, ¿cómo son? Cuando estamos despiertos son vívidas, se generan externamente. Nosotros tocamos, vemos, escuchamos, sentimos nuestra posición y entonces se genera una sensación y nosotros la captamos. Cuando estamos en este sueño no REM, realmente no hay como tal una experiencia sensitiva. Es lo que habíamos comentado, dejas de recibir estímulos. En el sueño REM, ¿qué pasa? Algo muy curioso. Vean cómo hay una experiencia de sensación vívida, pero es internamente generada. Llámese los sueños. En el momento en el que nosotros soñamos, está mucho más asociado al sueño REM. ¿Cómo sabemos esto? Porque si tú despiertas a una persona en el sueño REM, es más factible que te pueda decir en qué estaba soñando.
Mientras que si la persona se despierta en el sueño no REM, es mucho más factible que ni siquiera se acuerde si él realmente estaba soñando. Los pensamientos, ¿cómo son cuando estamos despiertos? O cómo deberían de ser, lógicos, progresivos. En cuestión del sueño no REM, hay pensamientos lógicos pero repetitivos. No sé si les ha pasado cuando empiezan a dormirse, que están entre dormidos y despiertos y ya tienen algo que están rumiando, o sea, que están en la cabeza y repetitivo, repetitivo. O sea, es lógico, pero es repetitivo, repetitivo hasta que te quedas dormido. Y de este lado tenemos el sueño REM. En el sueño REM, el pensamiento, aquí tenemos como que es vívido, como que en ese momento lo estás viviendo, es ilógico, como en los sueños, y es como bizarro, es extraño. En cuestión del movimiento, cuando estamos despiertos, tiene que ser voluntario, continuo. En el sueño no REM, ocasional, involuntario. En el sueño REM, de este lado, hay parálisis muscular. Imagínense una situación en la que eres un mamífero, no muy grande, pero tampoco muy chiquito. Ya dejaste de tener como la capacidad de estar en los árboles. Estás más o menos a la mitad de la cadena alimenticia, porque hay depredadores más grandes, pero también hay de los cuales tú te puedes, tienes presas de las cuales te puedes alimentar. El mundo es un ambiente muy hostil. Y en ese ambiente muy hostil, necesitas en la mitad del día pasártela paralizado y sin tener conciencia del entorno. Es muy arriesgado y sin embargo nosotros lo hacemos y vaya, si lo hacemos tiene que ser importante, tiene que tener una importancia bastante fuerte para arriesgarnos de esa forma, porque justamente es lo que hacemos, quedamos paralizados. Tanto es así que seguramente han escuchado hablar sobre las personas que caminan dormidos. El caminar dormido nosotros, o por lo menos yo lo asociaba a que había ensoñaciones, probablemente porque lo vi en la televisión de chico, que entonces tú caminabas dormido cuando estabas soñando, vaya. Pues no, las personas que caminan dormidas en el sueño no REM, de este lado, porque el sueño REM es tan fuerte, o sea, es tan vívido como nosotros vamos a reproducir imágenes en el cerebro que nuestro cuerpo tiene que estar paralizado para que no empecemos a actuar lo que estamos soñando y eso obviamente puede ser peligroso. ¿Sí, Elizabeth? ¿Hablar dormido sería entonces en el REM? Lo más ¿Se probable esperaría es que sería el no REM? Lo más probable es que pase en el no REM. Particularmente no REM, lo vamos a ver más adelante, pero lo adelanto, tiene otra subdivisión, que es el sueño profundo y el sueño ligero. Entonces, durante el sueño ligero es cuando podemos hablar dormidos y es muy difícil en el sueño REM por lo mismo que tenemos parálisis muscular. Justamente. Gracias. ¿Alma? Una pregunta me entró ahorita la inquietud. ¿Qué pasa en el caso de las personas que tienen Parkinson? ¿En el sueño REM hay movimiento? Sí, justamente sí. Hay movimiento y de hecho tiene las mismas características. En el sueño REM hay movimientos oculares, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, en los pacientes que tienen Parkinson severo, puede presentarse cierto movimiento muscular. Pero si están, por ejemplo, medicados o tienen una presentación moderada, el sueño y la parálisis muscular que se presenta en el sueño es suficiente para una persona que está sana y una persona que tiene Parkinson. Okay. O sea, es realmente fuerte. Gracias. De nada. Entonces, vean esta situación que es muy, muy curiosa, cómo tienen características totalmente diferentes estas partes del sueño. Desde el punto de vista químico también es muy diferente. Vean, aquí comparamos el estado de vigilia, cuando la persona está despierta, el estado no REM y el estado REM. De este lado, podemos ver durante la vigilia todos estos neurotransmisores, orexina, histamina, acetilcolina, serotonina, cómo se comunican entre diferentes partes del cerebro, como nosotros lo hablamos al principio del curso, la parte integradora aquí en medio en los núcleos basales y cómo proyectan a diferentes partes de la corteza.
Vean cómo en el sueño no REM cambia la situación. Pueden ser los mismos transmisores, neurotransmisores, pero aquí vemos una liberación un poco más local de los neurotransmisores. Sobre todo dirigido a los núcleos basales, al centro del cerebro y no tanto hacia la corteza. Y vean cómo cambia en el sueño REM cuando disminuye la cantidad de neurotransmisores, pero sí hay mucha más conexión, mucha más liberación hacia la corteza y una parte aquí, como lo comentamos, de inhibición hacia la parte muscular. Entonces vean cómo también se parece desde el punto de vista neuroquímico en cuestión de qué neuronas disparan el sueño REM a la vigilia. ¿Por qué tenemos diferentes estados de sueño? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no soñamos parejo? ¿O no dormimos parejo? Pues porque los procesos que se realizan son diferentes, ¿no? Eso sería una explicación y de hecho es la más probable de lo que sabemos hasta ahorita. Los diferentes tipos de sueño deben de servir para diferentes cosas. Vamos a ver si sí es cierto. Esto, como lo comentamos, tenemos tres. Bueno, sí. Tenemos tres tipos de sueño. Tenemos una primera gran división, no REM y REM, y luego el no REM, el que no tiene que ver con soñar ni con los movimientos oculares, se divide en dos, el sueño ligero y el sueño profundo. ¿Cómo es esto? Se divide en ciclos. Vamos a tener un ciclo compuesto por los tres tipos, ligero, profundo y sueño REM. Lo más curioso y lo más al mismo tiempo interesante es que estos no se reparten en la misma cantidad de tiempo en el tiempo que nosotros dormimos. Se van a repartir de la siguiente manera. En general, de una noche, dos cuartas partes, la mitad de nuestra forma de dormir va a ser sueño ligero. Una cuarta parte va a ser sueño profundo y una cuarta parte va a ser REM. Va cambiando los ciclos dependiendo de, adivinen qué, cuánto tiempo tengamos para dormir. Un ciclo al principio dura aproximadamente, el primer ciclo dura aproximadamente 90 minutos. El segundo ciclo va a avanzar un poquito más. Al final tenemos ciclos entre 90 minutos y 2 horas. Hora y media, 2 horas. Y repites el ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, de este lado pueden observar una progresión de cómo se piensa que va cambiando la cantidad de sueño y el tipo de sueño. Empezamos con la vigilia. Vean cómo al principio de cuando nos quedamos dormidos, tenemos sueño ligero. Después de esto, de este sueño ligero, van intercalando con algunas partes, el sueño ligero es el de rosa, y van intercalando con algunas partes de sueño profundo. Sueño profundo, sueño ligero, sueño profundo, y de pronto, ¡pum!, aquí sale un sueño REM, de este lado. Entonces seguimos, volvemos a iniciar un ciclo, sueño ligero, sueño profundo con una parte de REM y así. Vean esta primera fase del sueño. ¿Qué característica con base en esta representación esquemática pueden ir observando? ¿Qué características tiene? ¿Cómo va avanzando? Digo, es como un evento cíclico, pero que en la etapa REM se puede decir que son más prolongados los estados, o es de más tiempo, no sé, así la veo yo. Justamente, digamos que en el eje de X sería como el tiempo. Entonces, esa es una muy buena observación. Al principio
vean esta barrita que representa el tiempo del sueño REM, va alargándose. ¿Qué pasa con el sueño ligero? ¿Se acorta? Justamente se va haciendo más pequeña, vamos pasando menos tiempo en sueño ligero y por lo tanto es a expensas de qué? A aumentar el sueño ligero, digo el sueño profundo y los ciclos REM. Justamente vean cómo si tú vas repitiendo ciclos, lo ideal es que termines la mayor cantidad del tiempo en sueño profundo. Profundo. Exactamente. Menos sueño ligero y el REM se vaya aumentando. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta este punto? Doctor, aquí en la última línea, ya no aparece nunca sueño ligero. Desaparece el rosa por completo y queda puro sueño profundo. Justamente esa es la idea. Digo, este es el como ideal. Esto es en situaciones controladas, ¿no? Sobre todo en animales de laboratorio, pero también lo bueno de que el electroencefalograma no sea algo invasivo es que se ha hecho mucho electroencefalografía en humanos. Y se sabe que este último, donde disminuye casi a nada el sueño ligero, digamos que es el ideal del sueño más reparador, que vamos a ver a qué se asocia con el aprendizaje. Pero sí tenemos un pequeños segundos, minutos de sueño ligero que no alcanza a verse graficado. Y esto va a continuar obviamente con la vigilia. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias. Elizabeth. Doctor, sí, estamos hablando, este esquema corresponde a cuánto tiempo, dígame que no son muchas horas. Cada ciclo es el equivalente a entre 90 minutos y 2 horas. Entonces vamos a echarle matemáticas al asunto. Digamos que soy malo durmiendo, necesito 2 horas para cada ciclo. Justamente como nos señala Elizabeth, ahí tenemos 4 ciclos. Entonces lo ideal son 8 horas. Eso sí se los adelanto. Un adulto más bien necesita en promedio 7 horas mínimo. ¿Y por qué los viejitos entonces van dejando de dormir y ya cada vez duermen menos? Eso es muy importante, Cecilia, qué bueno que lo preguntas. Son dos situaciones. Una, nos vamos acostumbrando conductualmente a ciertas cosas. ¿De acuerdo? Yo dije 7 horas es lo ideal para qué, para funcionar adecuadamente. Habrá muchas personas que me digan, pero yo con 5 quedo bien. Yo en algún punto te juro que también lo sentí, que decía, no, pues yo con 5 o 6 estoy bien. Sí, bueno, estoy bien porque soy funcional, vamos, puedo sacar la chamba, pero seguramente lo han vivido, han visto alumnos que macheteándole y lo sacan. Igual uno en la chamba la puede sacar. Si hubieras dormido un poco más, lo hubieras podido sacar mejor, es lo más probable. Y más rápido. Exactamente. Cuando vamos aumentando la cantidad de años, cuando vamos envejeciendo, ¿qué es lo que pasa? Primero tenemos ciertas conductas que ya nos volvimos expertos en hacerlas. ¿Sí? Me voy a levantar a cierta hora, voy a hacer esto y entonces voy a dormir tanto tiempo. Es un hecho, sí, mientras va aumentando, vamos disminuyendo la cantidad necesaria de sueño. Eso también pasa. Pero eso es personal. ¿A qué me refiero con eso? A que si, por ejemplo, yo ahorita, Diego, necesito 7 horas, quiere decir que muy probablemente en 20 años necesite 6. Que no es lo mismo que una persona, por ejemplo, necesita 9 horas en el mismo punto de partida a 20 años, va a necesitar 8, 7 horas. Entonces, esto es como de cada quien, pero dos cosas muy importantes. La primera, si vamos necesitando menos tiempo. Otra cosa que quería remarcar mucho, que el periodo donde más se necesita
Dormir es durante la pubertad y la adolescencia. ¿De acuerdo? Es cuando más tiempo para dormir se necesita. Y es cuando, curiosamente, menos dormimos. Alma. Sí, hablando de las personas adultas que duermen menos, ¿no tiene que ver también con que pues ya a lo mejor están en una situación más relajada de vida, que no andan corriendo, ya no tienen el pendiente a lo mejor de trabajar y ya no es tanto el gasto de energía, que no se sientan tan cansados y que con pocas horas sea suficiente como para reponerse? Ese, por ejemplo, es un pensamiento lógico. Sí, yo también me lo pregunté cuando estaba realizando la presentación, pero pareciera que no, porque de hecho y ahí va la otra situación. Otra de las cosas, aparte de aprender, que es lo que hace o por lo cual dormimos, es limpiar, por así decir, remover productos de desecho producidos en el cerebro. Uno de esos productos de desecho producidos por el cerebro es una proteína que seguramente han escuchado, el beta-amiloide. El beta-amiloide que se asocia con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, al parecer, no estoy diciendo que haya una causalidad, hay una correlación. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha visto que cuando se duerme menos, la remoción de esta proteína, el hecho de que nuestras células la eliminen, disminuye cuando uno está despierto y aumenta cuando uno está dormido. Cuando vamos aumentando en la vida, nuestros mecanismos de reparación se vuelven menos eficaces. Entonces necesitamos más tiempo para reparar, aunque digas, ok, pero pues mira, es una persona que pues ya no se tiene que salir al tráfico, ya no hace esto, ya no hace lo otro, pues yo creo que necesita reparar menos. Al contrario, muchas veces necesitamos reparar más y obtener mucho más energía de sistemas que ya no son tan simples. Esa es una situación muy, muy interesante, porque no solamente se va a, ¿cuál sería la palabra? No se va a dirigir a cuánto tiempo gasta la persona, sino que está enfrentando situaciones diferentes por ejemplo, un adulto que está de aquí para allá, que dices que está moviendo, tiene tres trabajos, los hijos, todo, esa persona ya está descansando. No necesariamente, porque también tienes muchas cosas en que ocuparte o determinadas de esa edad, sin duda, pero tiene que ver más que nada como con la diferencia generacional. Cómo nosotros vemos a los niños y decimos, como lo habíamos comentado en otra sesión, tú de qué te tienes que preocupar, eres niño. Se nos olvida lo estresante que era ser niño, lo estresante que era ser adolescente y en este caso, por lo menos en la posición en la que estoy yo, no sé lo estresante que significa ser anciano. Entonces, digamos que es como combinación de ambas cosas, pero es una buena pregunta. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Muy bien. Entonces, tenemos diferentes tipos de sueño que sirven para diferentes tipos de situaciones. Una de esas diferentes tipos de situaciones es aprender. Aquí les enseño trazos de electroencefalograma. Lo que habíamos visto, vean las ondas, que las podíamos clasificar en el estado despierto como de poca magnitud, pero de mucha frecuencia. O sea, son chicas y rápidas de este lado. Vean cómo se parece mucho al sueño REM. Ondas chicas y muy rápidas. Y si lo comparamos con el sueño no REM, de este lado, un sueño profundo, vean cómo cambia. Ya no es tan frecuente, pero va aumentando de este lado la intensidad, la amplitud justamente, de este lado también, mientras más profundo es el sueño no REM. Entonces, sin duda, ambos sueños sirven para algo. Y esto no solamente pasa en el sistema nervioso, también tiene repercusiones en el cuerpo, porque vean cómo de este lado está marcado con estos palitos los movimientos oculares, que es el equivalente a sueño REM. Vean como cuando hay sueño REM, de este lado, se relaciona con picos en la frecuencia cardíaca y también con aumento en la frecuencia respiratoria. Entonces, es un estado que experimenta todo el organismo.
Ahora bien, de fisiología, ¿alguna duda antes de pasar a qué repercusión tiene en la memoria? ¿No? Ok, Sí, perdón. adelante. Entonces, yo escuchaba que antes se recomendaban las siestas, pero puede repercutir en una disminución de un ciclo completo de sueño. Entonces, ya no. Depende, esa es muy buena pregunta, depende a quién le preguntes. Ahí tenemos mucha evidencia encontrada. ¿Por qué? Porque hay evidencia bastante sólida que demuestra que si tú, bueno, población europea, que tiene otros estándares totalmente diferentes de vida, pero bueno, en varios países europeos se ha visto rendimiento laboral y académico, alternando eso con siestas. Y se ha visto que aumenta el rendimiento laboral y también el académico, justamente. Pero es como que la idea de que tanto es tantito, porque cuando las personas empiezan a tener demasiado tiempo de siestas, entonces tienen problemas para dormir. Y entonces esto es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si tú estás sano, no tienes, por ejemplo, ansiedad o depresión, entonces digamos que puedes dormirte sin ningún problema, por lo general. Entonces, ¿cuál es tu mayor enemigo? Ah, pues que empiezas con alteraciones del ciclo, por ejemplo, en las vacaciones. Y cualquiera que ha convivido o se recuerda cuando era niño y en vacaciones es un desastre. O sea, pasan 2 días y ya tienes al revés los ciclos. ¿Por qué? Porque te despiertas más tarde, se mueve el ciclo y entonces te cuesta trabajo dormir a la misma hora y entonces hay estos cambios justamente. Entonces, con moderación, como todo en la vida, una siesta planeada es adecuada. No como jugar a la ruleta de la siesta, ¿no? O sea, que te duermes a ver si la conectas con la noche y que nos ha pasado a muchos que hemos estado con privación del sueño, que te despiertas todo sacado de onda porque no sabes si es una semana después, el mismo día, la noche, tú ves oscuro, te dormiste de día. Sí tiene que ser con cuidado. Gracias. César. Sí, doctor. ¿Las alteraciones en el sueño REM afectan directamente al aprendizaje? Para pronto el esto de que se le subió al muerto a las personas 2 o 3 veces y entonces pues se interrumpe todo el sueño, ¿qué impacto tiene esto en la memoria o en el aprendizaje? También muy buena pregunta, muchas gracias. Y eso abre a esta parte de la discusión. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de sueño. Y esto está asociado a que cada uno tiene que ver con diferentes tipos de memoria. Así, en forma de resumen, mantenerlo simple, el sueño REM se asocia a consolidación de memoria de procedimiento. Curioso, yo pensaba que era al revés, pero no. O sea, que es la memoria no explícita o inconsciente. La memoria que tú vas generando, por ejemplo, al repetir mucho una actividad, sin saber tú realmente que estás mejorando. No sé si curiosamente recordamos la memoria no explícita. Sí. Perfecto. Ahora, la parte de sueño no REM, sobre todo la profunda, se asocia con la memoria explícita, lo que podemos nosotros aprender, lo que podemos nosotros declarar. De esa memoria explícita la declarativa o memoria consciente. Por lo tanto, la parálisis del sueño o que se le suba el muerto, sobre todo tiene que ver con situaciones de estrés que generan esa parálisis del sueño. Y la parálisis del sueño a la vez tiene que ver con disminución de los ciclos REM. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Te despiertas. ¿Qué pasa cuando te despiertas y además con el subidón de epinefrina porque se siente gacho estar paralizado? Reinician los ciclos. O sea, no digamos de cero, pero si ya ibas avanzando en tu sueño, tienes que reiniciar un ciclo, por decirlo, no es así a fuerza igual, pero un ciclo anterior. Entonces ya no es tan efectivo tu siguiente ciclo de sueño.
Entonces, puede tener repercusión sobre el aprendizaje, sí, no directamente con interrumpir el REM, porque eso tiene que ver con la memoria inconsciente, con la memoria implícita, pero sí lo puede interrumpir, interrumpiendo, digamos, la totalidad del sueño. Y despiertas completamente agotado cuando sales de una parálisis de esta, que no dura más de un minuto, pero bueno, me ha pasado, despiertas o más bien reaccionas agotado y a veces otra vez vuelves a caer en lo mismo, no sé, eso también qué otro tema sería, pero apenas como que te recuperaste y como que te vuelve a jalar y eso es como muy feo, eso es lo que da pánico, terror nocturno, yo creo. Gracias. Justamente los terrores nocturnos, que también es otro tipo de parasomnia, igual de como la parálisis del sueño, tienen que ver con que no hay un descanso, no hay una parte de reparación a nivel físico ni a nivel del sistema nervioso central. Ese es un problema muy fuerte con las personas que lo presentan. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos mencionado antes, que no tenga una cosa física no quiere decir que no sea verdad. Hay muchos pacientes con trastorno de ansiedad y depresión que comentan que corren y que se están escapando en sueño, por ejemplo, y despiertan con dolor muscular, porque las hormonas que se secretan durante el sueño, por esa situación de estrés, porque lo demás del cuerpo no sabe que tú estás estresado, porque es un sueño, sabe que estás estresado y punto. Entonces tiene que secretar hormonas del estrés. Y por lo tanto, si estás estresado, no descansas. No hay esa parte reparadora del sueño, que es subjetiva, pero no por ser subjetiva quiere decir que deja de ser real, justamente. Elizabeth. Sí, doctor, me surge la duda y creo que ahora es más fuerte esa duda, porque ustedes, doctores, tienen este conocimiento, pero además están sometidos a horarios de poco sueño o nulo, si bien hay como una recurrencia o una costumbre, pero ¿cómo responder en la memoria que tanto la requieren con tan poco sueño o con tan malos hábitos de sueño? Porque la verdad es que ni comen bien, ni duermen bien, ni descansan bien y tienen que rendir mucho más que el resto de la población. Yo siempre he admirado eso, pero es terrible, ¿no? Para ustedes. Sí, en general, ¿cómo se hace? Pues a fuerza se sobrevive y tenemos mucha evidencia al respecto. Después de privación de sueño, de 8 horas de sueño, la posibilidad de que tú cometas un error en un procedimiento, cualquier procedimiento, no tiene que ser médico, hablamos de la memoria de procedimiento, de manejar un carro, manejar maquinarias, de lo que estábamos hablando del Challenger en esa sesión. Uno de los problemas fue un error por una persona que no había dormido bien. También no recuerdo, el último gran desastre petrolero donde un barco derramó no sé cuántas toneladas de crudo al mar, fue porque había problemas de sueño en esa persona. También ha habido muchos accidentes. Chernóbil se ha también asociado a que uno de los problemas que hubo con que explotara el reactor fue porque tenían privación del sueño muchas de las personas que trabajan en la seguridad en ese momento. Ahora, eso también pasa en los médicos. Con más de 8 horas, baja tu capacidad de hacer bien una tarea como por el 50%. A veces más, a veces menos. Yo recuerdo en el internado médico, mis guardias luego eran de 24 a 36 horas. Ha ido disminuyendo, pero no ha disminuido lo que debería de disminuir. Y sí, tienes una persona que no duerme, va a cometer errores de procedimiento, errores de juicio, porque el juicio crítico es muy importante y se ve ampliamente afectado con la privación del sueño. Justamente. Ahora vamos más allá, digo, el ejemplo de los médicos es el que conocemos, el que tenemos, digo, más a la mano, porque sabemos que así las condiciones, pero señálenme a un alumno que no tenga privación del sueño. O sea, realmente, y
en una etapa, pubertad, adolescencia, donde más deberían de dormir, es cuando menos pueden dormir. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente es necesario dormir en dos situaciones, no solamente necesitas dormir para aprender mejor. O sea, ¿qué quiere decir? Que vayas descansado para aprender. No, necesitas aparte de eso también aprender y luego descansar para aprender mejor. ¿Y por qué será esto? Regresando a esta diapositiva. Porque nuestro sistema, para aprender algo, tenemos memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Habíamos más o menos platicado de esto porque necesitábamos las dos. Aquí lo vamos a retomar. Imagínense que toda la memoria es a largo plazo. Todo lo dejan guardado. ¿Cuántas veces los que van en carro al trabajo estacionan en un lugar diferente? Sobre todo los que luego no hay lugar donde estacionar. N cantidad de veces, por lo menos una vez al día, durante muchos días, durante muchos años. Imagínense que todo esté guardado. No se puede. Entonces necesitamos una memoria a corto plazo, una memoria que nos permita que sea maleable, vaya, que pueda modificarse. Pero aparte de eso necesitamos otra memoria a largo plazo que no se modifique. Quiénes somos, nuestra familia, lo que hemos vivido, lo que sabemos para realizar un trabajo, todo eso necesitamos que esté bien consolidado. Entonces tenemos este pase entre uno y otro tipo de memoria. La memoria que está adquiriéndose tiene que ver con un intercambio, esto ya lo comentamos, de una comunicación entre el hipocampo y la corteza. Y sabemos que la memoria ya consolidada, para evocarla, para regresarla, tiene que ver más que nada con memoria que está en la corteza y luego la evocamos hacia nosotros para utilizarla y participa menos el hipocampo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos dos tipos de memoria y ambas dependen del sueño, tanto para consolidar mejor como para aprender mejor. ¿Hasta aquí alguna otra cosa? Muy bien, entonces pasamos a las principales dos teorías de qué tiene que ver el sueño en el aprendizaje. Vean, de este lado tenemos el estado de vigilia, estamos despiertos, estamos recibiendo información. Esta información la pasamos a nuestros engramas, hacemos nuestra representación y tenemos este intercambio entre la adquisición del estímulo en la corteza, el uso del hipocampo y luego del uso del hipocampo, una interacción o otra vez otra comunicación con la corteza para ir formando ese engrama. En el sueño tenemos dos teorías de lo que está pasando con el sueño. La primera se llama de consolidación activa del sistema o de los sistemas. ¿De qué se trata esta? Esta nos dice que cuando nosotros dormimos es cuando se da la mayor cantidad de consolidación de lo que aprendemos durante el día. Y es la idea que por lo general todos tenemos, que es yo voy desarrollando memorias a corto plazo, algunas se van quedando durante el día. Al momento que yo duermo, como ya puedo hacer a un lado todo el estímulo que tengo del exterior, entonces ya puedo enfocarme a consolidar sin que se esté metiendo información. Es como si dijeras, ok, me voy a aprender esta lista de 20 palabras en un cuarto, totalmente en silencio, estoy yo con una lamparita apuntando a mis palabras. Eso sería como la consolidación durante el sueño. Estoy enfocándome en lo que estoy aprendiendo. Porque así disminuyo el ruido, que me estén hablando, que obviamente sea mucho más fácil, porque también puedo aprenderme la lista de palabras por ejemplo, en el metro, con toda la gente alrededor, todos hablando, pero va a ser más difícil. Esa es la idea de esta teoría de consolidación activa. Recapitulando un poquito la diferencia entre hipótesis y teoría. La hipótesis es una predicción basada en algunas cosas que yo creo que pueden pasar con base en información previa. Una teoría quiere decir que ya hay bastante evidencia al respecto, pero no se puede, no hemos visto la situación directamente, vaya. O sea, hay bastante evidencia que apunta a que esta es la situación, pero no tenemos la evidencia definitiva. Entonces, ¿cuál es uno de estos experimentos que han hecho? Por ejemplo, los más simples. Ponen, como ya les comenté, a dos grupos a aprender palabras
20 palabras, la mayoría del grupo puede aprender esas 20 palabras, al otro día puede recordar unas entre 9 y 12 palabras, dependiendo de la persona. Si a ese mismo grupo le pones una situación de privación del sueño, baja alrededor de entre 6 y 7 palabras. Entonces, esto tenemos evidencia de que el sueño es importante para la consolidación directamente. Ahora, el otro sistema que hay que revisar es el de la homeostasis sináptica. ¿Qué quiere decir esto? No solamente hay consolidación en el hecho de que empieza a disparar la corteza para recrear y consolidar la información, sino que activamente durante el sueño disminuye la cantidad de disparo de las neuronas y esto apaga sinapsis previamente formadas. Pero me pueden decir, pero tú habías dicho que los disparos tienen que ver con que se formen los engramas. ¿De qué me sirve a mí, en este caso, por ejemplo, que disminuyan los disparos? Hagan de cuenta que es el equivalente a que digan, ok, el SAT se vuelve loco, bueno, más de lo que ya, y dicen, todos van a pagar exactamente lo mismo de impuestos. Van a pagar 50,000 pesos de impuestos. Ok, no a todos nos van a pegar lo mismo. ¿Sí? Ese impuesto le va a pegar mucho más a las personas que menos tienen. Mientras que, por ejemplo, a los hombres más ricos del mundo que están en México, por ejemplo, al señor Slim, no le va a pegar gran cosa. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Hace mucha diferencia con las sinapsis pequeñas, mientras que las sinapsis bien formadas perduran. Es el equivalente a que tú tengas un arbolito y le des forma cortando las hojitas que se le salen. Entonces tienes una memoria, tienes una figura mucho más estilizada. Quítale las rebabas a la parte de plástico, vaya. Esto se ha visto que pueden ser las dos. Lo más probable, y ya está cambiando el paradigma, a que lo más probable es que las dos estén participando durante el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando duermes se llevan a cabo estos dos procesos y cuando despiertas, entonces ya puedes evocar la información de forma más simple porque ya está consolidada. Entonces, dormir es parte esencial para aprender. Y esto esquemáticamente, esto es más o menos lo que ya hemos platicado. Cuando estamos despiertos, la parte de adquisición, vean cómo recibimos el estímulo, la corteza de asociación es la que va a juntar los estímulos, corteza visual, auditiva, primaria, lo que ustedes gusten, va a pasar al hipocampo a través de la corteza entorrinal y entonces va a haber para que haya evocación, tiene que haber una retroalimentación o realimentación con la corteza, porque decimos que ahí mismo se guarda la memoria a largo plazo. Y esto es justamente lo que pasa durante el sueño, mientras nosotros estamos dormidos. Es mucho más fácil este intercambio de información hacia la corteza para que la memoria, la información se consolide. Entonces, si lo quieren ver en forma de resumen, podemos decir que la parte de dormir previo a aprender es muy importante porque te permite estar descansado, te permite encontrar foco, concentrarte, poner atención. Si estás cansado no puedes prestar atención. Por lo tanto, es indispensable para la primera parte del aprendizaje, o más bien la primera parte de la formación de la memoria a largo plazo, que es la parte de aprender, la adquisición. La segunda parte ya para la consolidación tiene que ver muy importante que duermas después de la adquisición. Si la persona duerme después de la adquisición, entonces es mucho más factible a que adquiera esta memoria a largo plazo. Ha habido bastantes experimentos al respecto, grupos de estudiantes, donde se ha visto que
tú pones a un grupo de estudiantes a repetir una lista de números durante 6 horas, más bien, no, estoy exagerando, ese era otro estudio, durante 2 horas, comparado con un grupo de estudiantes que los pusiste a revisar la misma información 1 hora y luego tomar una siesta de 1 hora, les va mejor a los estudiantes que duermen. ¿Qué quiere decir esto? Hay consolidación mientras dormimos y también es necesario estar descansados para aprender mejor. Por donde lo vean, es muy, muy importante el sueño. Vean cómo desde el punto de vista del sueño profundo va de la mano los problemas de memoria con los problemas para adquirir sueño profundo. Mientras peor duermas, peor aprendes. Una de las cosas muy interesantes que se han visto, sobre todo en Estados Unidos, porque es donde más le meten estadística, es que uno de los predictores de estos exámenes grandes que tienen ya de universidad para continuar con sus estudios, no es la situación socioeconómica, que obviamente es muy importante también, creencias religiosas, alimentación, familiar, social. Uno de los predictores más específicos de cómo le va a ir a ese alumno es la cantidad de horas que duerme al día. Entonces hay bastante información al respecto. Vean ya para terminar nuestra sesión en este punto, cómo sabemos que esto es real. O sea, hay bastante evidencia. ¿Qué pasa si vemos uno de tantos estudios? Aquí les muestro esta información sobre estudiantes y hábitos al momento de dormir. Cuando les preguntan por qué se quedan tanto tiempo sin dormir o por qué disminuye la cantidad de sueño, socializar sí tiene una parte muy importante, sobre todo el fin de semana, pero miren la principal causa, aquí en rojo, acabar la tarea. Entonces, no estoy diciendo, la tarea no es el demonio, los estudiantes, o sea, no son, no ponen todo de su parte, siempre, ¿no? Las evaluaciones no son tampoco cosa del demonio, no estoy diciendo eso, pero sí hay que tener en cuenta qué tanto se está abusando de tarea y en lugar de una cuestión benéfica, termina siendo algo negativo. De este lado, vean. Estudiar para un examen, que es lo que también hemos platicado. Desde el punto de vista administrativo, funciona muy bien. ¿Sabes qué? Todos tienen todas sus clases y al final vamos a tener todos exámenes. Administrativamente suena bastante bien. Imagínense desde el punto de vista de realmente cómo sería que nos interesa de evaluar. Honesta y realmente. Ok, vamos a ver que el alumno esté en las mejores condiciones para evaluarlo adecuadamente y ver si aprendió o no. Y eso no pasa. ¿Cuándo se hacen las evaluaciones? Cuando el alumno está más cansado, cuando está más atascado, cuando está, después del periodo final, viene la evaluación. Cuando se le pasó N cantidad de tiempo haciendo trabajos finales. Algunos bastante laboriosos. Entonces, de eso queda para pensarse. Cuando el alumno tiene que estar cognitivamente mejor, tiene que dormir. ¿Cuándo es cuando deja de dormir? Cuando estudia realmente. No sé ustedes, pero a mí todo esto me suena bastante lógico desde un punto de vista y es muy estúpido que sigamos haciendo exactamente lo mismo, sabiendo lo importante que es el sueño. Hay también muchos estudios de tomografía magnética funcional donde tú puedes poner a una persona y ver la actividad eléctrica del cerebro, bueno, la actividad magnética del cerebro, que lo vamos a traducir a la actividad de disparo de estas neuronas. Estamos viendo diferentes, de este lado, diferentes ondas.
Aquí tenemos a un individuo despierto y tenemos un individuo dormido. ¿De acuerdo? Vean, esto es lo normal cuando está despierto, esto es lo normal cuando está dormido. Vean esta parte, esta lamentable situación. Esta es para personas que consumen café de forma habitual. No estoy diciendo 3 tazas al día, como luego algunos lo hacemos. No, este consumo habitual quiere decir 3 veces a la semana. Y con consumir café 3 veces a la semana, vean cómo cambia la función del cerebro, tanto cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos. Consumir café antes de dormir es de lo peor que le podemos hacer a nuestra calidad de sueño. Y lo vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista no solamente del sistema nervioso, o sea, más bien no desde el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista del funcionamiento del sistema nervioso, cuando hay problemas con el sueño, hay una gama increíble de situaciones. Desde el punto de vista del pensamiento creativo, por ejemplo, disminuye la imaginación, disminuye la capacidad para llegar a ideas originales, falta de atención, no te puedes concentrar. Otra situación en memoria es lo que hemos estado hablando, dificultad para consolidación, para hacer nuevas conexiones. Desde el punto de vista del lenguaje, disminuye la velocidad, no solamente con la cual hablamos, sino con la cual interpretamos el lenguaje. Por lo tanto, si tengo privación del sueño, no puedo recibir información y no puedo comunicar información. Desde el punto de vista del pensamiento matemático, lógico, disminuye nuestro juicio crítico para resolver estas situaciones, entonces no podemos armar de forma lógica conclusiones a problemas que se nos presentan. Más allá del punto de vista del sistema nervioso central, al nivel del cuerpo, con solamente, y fíjense, con solamente disminuir 1 hora la cantidad de sueño al día que necesitamos, aumenta el riesgo para presentar diabetes, para presentar hipertensión, para presentar evento vascular cerebral. Prácticamente todas las enfermedades es más factible que se presenten en una persona que tiene problemas de sueño. El sistema inmune también disminuye la efectividad. Aquí es lo que habíamos comentado. Se va a suprimir el efecto de la hormona de crecimiento, aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad, disminuye la temperatura, aumenta la situación en cuestión de presentar alucinaciones visuales, auditivas, síntomas de enfermedades neurodegenerativas, empeoran con la falta de sueño, y además las mismas enfermedades neurodegenerativas pueden ser más fácil de presentarse en personas que tienen privación del sueño. O sea, esto nos pega a diferentes circunstancias. Y es muy curioso, como lo platicamos, con todo el esfuerzo activo que tenemos para mantenernos despiertos. Y yo, como les decía, me confieso ante ustedes, yo era de esas personas que pensaba que era una pérdida de tiempo dormir como estudiante de medicina, y entonces yo decía, no, dormir es para los débiles. Para nada, si quieres hacer las cosas bien, tienes que dormir. La parte importante, ¿qué podemos hacer para nosotros y para recomendación de nuestros alumnos para que duerman, para que puedan aprender mejor desde el punto de vista del sueño? Muy difícil. Si les dices a un alumno tan fácil, duérmete más temprano, duerme más, te va a decir, pues sí, pero es como cuando el médico te dice, bájale al estrés. Sí, pues ¿cómo la hago? No. Hay cosas No me donde deje sí, tarea. justamente, no me deje tanta tarea. Cuando realmente también es, bueno, y nosotros la regresamos, ¿no? No, organízate mejor. Yo les cuento una anécdota. Yo en la secundaria, mi padre me regañaba mucho, y me acuerdo, lo tengo muy bien grabado, que llegaba a mi cuarto y abría la puerta de sopetón, lo cual me asustaba porque ya todos estaban dormidos, y me veía haciendo tarea, y me regañaba y me decía, ¿todavía sigues aquí? Y yo dentro de mí pensando, pues
no es por gusto, estoy haciendo la tarea porque quiero cumplir, o sea, todavía me indignaba. Ya viéndolo en retrospectiva, todavía en la secundaria, o sea, yo estaba así porque me había hecho menso todo el día. Él lo sabía y yo lo sabía, y yo lo supe después, pero me había hecho menso todo el día. ¿Qué me faltaba? Organización. Pero es parte de llegar a este punto intermedio donde yo pensaba que era cosa del pasado, pero no es cierto. Se sigue viendo al profesor como el enemigo natural del estudiante, lo cual también es totalmente ilógico, porque ¿qué quiere el estudiante? Quiere aprender. ¿Qué queremos nosotros? Que el estudiante aprenda. ¿Cómo dos personas que tienen el mismo objetivo van a estar peleados? Por eso yo creo que una de las partes ¿En muy serio el estudiante importantes, quiere aprender? sí. ¿En serio, en serio? Porque hay cada caso que, bueno, Ah, no, yo estoy seguro que hay personas que no, por ejemplo, no sé si les ha pasado escuchar en clase lo que yo llamo un como orgasmo académico. Que tú estás planteando un tema muy, muy difícil y ya tienes como varias veces dando vueltas y está el alumno que te pregunta y tú lo ves con cara que no entiende y ya, y le dices, mira, cambias de ejemplo y dices, esto es así, y se escucha, eso, o sea, y luego ves cómo le cambia el semblante. Entonces, es el equivalente, yo creo, profesora, a lo que decimos, y también lo sostengo, que es muy difícil que un profesor se sienta bien de reprobar a un alumno. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay ciertas personas, como hay ciertas personas también que disfrutan el dolor ajeno, pero la mayoría es porque realmente no saben cómo ayudar al alumno. Hay muchos alumnos que no saben cómo aprender y se resisten realmente. Pero presentando la parte de dormir, ahorita retomamos lo demás. ¿Qué le podemos decir a nuestros alumnos? Y sobre todo, y yo creo que si ustedes hacen estas 7 cosas, mis respetos, pero si no, esto les puede ayudar bastante. Mejoremos la calidad del sueño. Si tenemos la misma, o sea, no podemos sacar más horas porque dices, no, es que no me puedo organizar, que sí nos podemos organizar, pero ok, vamos a empezar leve. ¿Cómo podemos dormir exactamente lo mismo, pero dormir mejor? Punto número 1, dormir a la misma hora. Agendarlo. Va a parecer ridículo, pero realmente agendar tu tiempo de dormir es muy bueno. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos, nosotros tenemos esta presentación circádica de nuestros procesos biológicos. Entonces, al igual que comer, el dormir a la misma hora te ayuda a dormir más rápido, dormirte más rápido, sin la ansiedad de que te quieres quedar dormido y no puedes. Todos lo hemos experimentado. Dices, ahora sí me quiero dormir temprano, ya tengo un chance. Te vas a dormir y ahí estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y te duermes más tarde de lo que por lo general te duermes. ¿Por qué? Porque el hecho de, no hay mejor forma que no dormir que es querer quedarse dormido. Entonces, te da ansiedad y no puedes, ¿ok? Ponte un horario para que tú lo asocies. Esto es el segundo punto que habíamos comentado, limitar las siestas. Esto también es muy importante, sobre todo en periodos vacacionales, ¿sí? Para no mover tanto los horarios. ¿Puedo tener una siesta? Sí, igual que el sueño, programada. De tal a tal momento es mi hora de la siesta. Ayudar a que tu organismo realmente se ubique cuando es día y cuando es noche. ¿Y cómo se hace eso? Pasando tiempo en la luz natural. O sea, que las personas nos dé el sol. Eso es muy importante. Por eso hay tantos problemas de ansiedad, depresión, de problemas de trastorno del sueño en los países donde los inviernos, duran meses al año. Hacer ejercicio ayuda muchísimo. Como ya han visto, 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos de ejercicio cardiovascular particularmente, se ha visto que duplica
el sueño REM en cuestión de tiempo y también el sueño profundo. Entonces, para los dos tipos de memoria, ayuda bastante hacer esos 15 minutos de ejercicio. Los puedes hacer en la mañana, no necesariamente tiene que ser en la noche y funcionan muy bien. Evitar la cafeína, nicotina y el alcohol. Es un paso muy, muy grande, yo lo sé. Podemos empezar con algo leve. 2 horas antes de dormir, de 2 a 3 horas, lo ideal 3 horas, pero si no con 2 quedamos para empezar a ver que funciona. 2 horas antes de dormir, si se evita cafeína, nicotina, alcohol o también un atasque de comida, los atacones 2 horas antes, mejora bastante la calidad del sueño. Porque como vimos en la resonancia magnética, y también hay un estudio que también se hizo de resonancia magnética con alcohol, una copita antes de dormir es suficiente para cambiarte totalmente tu esquema de sueño. Se disminuye el sueño profundo con el alcohol. Curioso, porque antes se tenía la idea de que era como para relajarte y dormir mejor. Lamentablemente no. Entonces, evitar nicotina, cafeína y alcohol por lo menos 2 horas antes de dormir. Relajarse, la meditación, 5 minutos de meditación guiada. Hay videos de YouTube y hay aplicaciones para seguirla. 5 minutos han probado que duplica la efectividad para recordar números y palabras 1 o 2 días después de dormir bien. O sea, tú meditas, duermes y luego mejora tu capacidad para evocar. Con 5 minutos al día. Y este último paso, el séptimo, no solo la temperatura, sino que realmente tenemos que procurar en nosotros y en nuestros estudiantes que nuestro cuarto sea un real lugar de descanso. La temperatura adecuada, que no haya ruido, que no haya luz. Muchas veces es difícil, pero se puede. Si tu alumno comparte cuarto, como a mí me pasaba, y quiere dormir y la otra persona va a estar despierta y todo, puedes recomendar que se compre un antifaz para bloquear la luz. Y esto tiene que ver también con que tengas una rutina para dormir. Dejar una luz prendida te desgracia tu sueño en una muy buena parte. No te digo que en su totalidad, pero el chiste es sacar lo mejor de este sueño que tenemos. ¿Sí, Carla? Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo una duda. O sea, sí me suena lógico lo que dices. Sí. Pero entonces, ¿por qué físicamente se siente lo contrario? O sea, tú decías ahorita con el ejemplo, ¿no? De me tomo una copita, una cervecita, lo que sea, y me relajo y me duermo y me pierdo. Me pierdo y hasta la mañana siguiente digo, ay, qué rico dormí, ¿no? Entonces, ¿por qué realmente pasa lo contrario? Ok. Sobre todo porque, como lo había comentado, una de las explicaciones es que somos animales de costumbres. Entonces, si lo he hecho así toda la vida y me funciona, entonces debe ser cierto. Y esto pues no aplica a mí. Sería cosa de probar, o sea, dejar de hacerlo y ver cómo funciona. Ojo, también el hecho de que yo haga cierta conducta y me dé tranquilidad no quiere decir que realmente funcione. Como les había comentado, o sea, yo para mí con 6 horas estaba súper bien. Con 7 horas me sentía súper cansado y ya 8 ya había desperdiciado mi día. Pero realmente yo no conocía lo que podía rendir con 1 hora más. Si ustedes no saben cuánto, paréntesis, si ustedes no saben cuánto necesitan para dormir adecuadamente, lo pueden averiguar durmiendo y viendo cuánto tiempo necesitan despertándose por ustedes mismos, sin poner una alarma. Eso es básicamente lo que necesitan de sueño. Cuando te despiertas por ti mismo, sin necesidad de que te despiertes esta situación externa, eso es lo que tú necesitas de sueño. Entonces, pero volviendo a la pregunta, sí, hay evidencia de que cambia, disminuye la cantidad de sueño REM, disminuye la cantidad de sueño profundo. La percepción de cómo descansas, eso sí, no recuerdo ningún
ningún estudio al respecto. Seguramente hay, pero no lo recuerdo ahorita. Entonces, puede ser que tú te sientas más descansado cuando realmente si te hacen una prueba de memoria, tu memoria disminuyó. Pero como habíamos comentado con estas cosas de estilos de aprendizaje, o sea, que tú digas, es que yo soy visual y yo soy auditivo. O sea, no es lo mismo que tú sientas que te guste más aprender de esa forma a que realmente aprendas mejor de esa forma. Elizabeth. Sí, despertarse por uno mismo aplicaría en un adolescente que si lo dejas, o un joven que si lo dejas puede despertar hasta las 10, 11 de la mañana. Sí, porque lo que habíamos platicado, o sea, por ejemplo, ¿a qué hora se durmió ese adolescente? Si se durmió a las 11. Por ejemplo, para él en ese punto de la vida, en la adolescencia, igual necesita 12 horas de sueño. O sea, eso es de cada quien. Ahora, seamos honestos, eso no se puede. No se puede, por más que se organice, por más efectivo o efectiva que sea, es poco probable que lo logre. Pero bueno, es bueno tener ese punto para decir, ok, esto es lo que tú necesitas dormir, trata de acercarte lo más que puedas a esa situación y quitar un poquito el estigma que decimos, es por flojo o es por floja porque no lo quiere hacer. Y estar también conscientes de que, ok, a qué hora se durmió y a qué hora se está despertando. Porque muchas veces decimos, a mí me ha tocado con alumnos que dicen, no, es que yo me dormí, se me pasó la alarma y me desperté a la 1 de la tarde. Digo, pues sí, pero también te dormiste a las 4 de la mañana. Es obvio que te duermes a las 4 de la mañana. O sea, vaya, no es esa cantidad de tiempo. ¿Alguna otra duda? ¿Situación? Entonces, recapitulando, nada más esta parte, ¿qué es lo que necesitamos? Tener como todo una organización al momento de dormir. Tener un ritual que me permita llegar a un cuarto, por ejemplo, que estén en las condiciones óptimas para que yo duerma. Alejar, ya saben, lo de toda la vida. Tratar de no tener tele en el cuarto, tratar de no tener el celular a la mano, tratar de apagar las luces, de que esté en silencio, si de plano no se puede estar en silencio, ya muy elegante, una máquina de ruido blanco, un ventilador también hace la chamba, disminuye la percepción de ruido, que esté la temperatura un poquito más baja de la temperatura ambiente, 22 grados, 24, no, 20, 22 grados es como que el óptimo, mientras más frío, más factible, digo, sin llegar a los extremos, vaya, pero más factible que nosotros conciliemos el sueño. Te haces más efectivo al quedarte dormido, tu cuerpo se acostumbra a que vas a estar dormido de tal a tal hora, entonces vas a sacar el mayor provecho de ese tiempo, y además de todo esto, vas a despertarte siempre a la misma hora. Entonces ya es más fácil que te organices. El punto negativo, dependiendo de qué tan extrovertido seas esto. Lo ideal es que esto también lo hagas en vacaciones y lo hagas fin de semana. Entonces, en algún punto quiere decir con disminuir ciertos placeres de quedarse dormido más tiempo, pero a la larga es mejor. Ok. Entonces, pues espero que con esto haya quedado un poquito más sólido la importancia del sueño. Que hay cosas que relativamente son simples que podemos promover en nuestros alumnos. Pero una de las cosas que yo creo que se deben de promover es desde el punto de vista también administrativo. Los sistemas educativos, o más bien los países donde los sistemas educativos están mucho más afianzados y tienen mejores resultados, no empiezan clases a las 7 de la mañana. Por ejemplo. Entonces, hay una correlación directa entre cantidad de tarea que se deja y rendimiento académico. Y es inversa, lamentablemente. Más tarea, menor rendimiento académico. Y como se los comentaba previamente, no es como satanizar esas situaciones, pero decir, ok, al fin y al cabo somos docentes. Y como docentes somos científicos, o sea, sabemos que el método científico funciona, o sea,
hay evidencia al respecto. Esto de lo que les comenté son varios y varios estudios donde se han comparado estudiantes, se ha comparado cuánto duermen, se ha comparado cómo les va después de dormir. O sea, la evidencia ahí está. Entonces debemos de hacer ciertos cambios. Primero de nuestra forma de pensar y luego desde el punto de vista administrativo. ¿Algún comentario, alguna duda? Con toda confianza. ¿No? Ok. En el chat aquí hay una pregunta que se me hace interesante. Muchas gracias. A ver, ¿qué tan cierto es lo que dice que el tiempo de sueño que no se durmió ya no se recupera? Muy cierto. No es así pregunta, bueno, le preguntaba yo en el chat, ¿qué tan cierto es lo que dicen? Porque así decía mi mamá, que el tiempo que no se durmió, hoy no dormí, me desvelé, bueno, y digo, lo recupero mañana, me duermo todo el día. ¿Sí se recupera realmente? No realmente. Sería el equivalente a decir, ok, no voy a comer 2 días. No lo escucho, profesor, no sé si sea yo. ¿Los demás me escuchan? Yo sí lo escucho bien. Sí, creo que sí. Escuchamos bien. Se escucha perfecto. Yo sí lo escucho bien. Muchas gracias. Ya. Perfecto. Ya, ¿Perfecto? perdón. Okay. Sí, ya. No se preocupe. Digamos, les decía que era el equivalente a decir, ok, no voy a comer 2 días y el tercero como lo de los 3 días. Ya. O sea, sí, obviamente vas a tener la parte positiva de alimentarte, por fin, sin duda, pero lo que no comiste ya fue en detrimento de cómo funcionaste justamente. Y bueno, otra pregunta. ¿Se mueren nuestras neuronas? ¿Con la falta de sueño? Ajá. No como tal, o sea, no hay... yo que recuerde particularmente no hay un estudio donde se haya contabilizado neuronas en privación del sueño, pero sí se ha visto que disminuye las espinas, de cómo se conectan, eso sí se ha visto que disminuyen con la privación crónica de sueño. Ya. Ok, muchas gracias, profesor. De nada. ¿Alma? Sí, hablando lo que mencionaba de los países avanzados, bueno, por ejemplo, en el caso de Finlandia o países nórdicos, que sus horarios de escuela a lo mejor es de, no sé, 8 de la mañana a 2 o hasta 3, depende de la edad de los niños o de adolescentes, y que no les dejan tareas. Han visto que pues sí tienen un mejor rendimiento, digo, y comparando, por ejemplo, con China, que pues luego se ha sabido que en los últimos años tienen unas jornadas muy intensas a los alumnos que los tienen a lo mejor desde las 7, 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche con diferentes disciplinas y que bueno, pues que también han visto que en el caso de los chinos, pues que han logrado a lo mejor alumnos de mucha calidad, pero digo, no sé a futuro qué tanto les cobre factura, ¿no? Sí, justamente, eso está muy interesante. Por una parte, sistemas diferentes, ¿no? Del primer sistema que menciona, una parte fundamental es que hay mucho compromiso de las familias dentro del sistema educativo. Y es algo que a todos niveles nos hemos peleado y no sé ustedes, pero lo ha hecho muy notorio la pandemia. La necesidad de que la familia del estudiante se integre al esfuerzo, a que realmente se hagan estas redes que tengan como centro al estudiante, familiares, profesores y el mismo estudiante para trabajar juntos. Eso en Finlandia hizo la diferencia porque tú los tienes físicamente en un lado y luego pasan a otro, pero hay continuidad en lo que hacen y se siguen preparando. Mientras que en situaciones como China, ellos le apostaron a la demanda. Muchísimos estudiantes se pelean a muerte en los lugares que hay. Eso sí. Y eso es lamentable porque, como ustedes imaginarán, se dejan muchas personas atrás. Pero la otra es que su formación ahí sí es continua. Ellos han apostado a
no como tal, digamos, aumentar el trabajo, sino meter mucho más tipos de trabajo en la misma formación. Entonces la misma persona se forma en 1 o 2, 3 ámbitos. Y eso se ha visto ya al punto de vista global del currículum. Sabemos que es mejor estar dentro de los mejores 10 en 3 disciplinas que estar en el top 3 de una disciplina. ¿Por qué? Porque está muy difícil estar en el top 3 de una disciplina. Ya estamos hablando de que eres realmente sobresaliente, vaya, naciste para eso. Pero si eres bueno, pero lo que se dice bueno, en 3, 4 cosas las puedes integrar y hacer algo que solamente tú puedes hacer, ¿no? Entonces sí son como diferentes enfoques. Yo soy más de la idea de que se tome con calma, pero bueno, seguramente hay diferentes formas y deben de funcionar. Okay, Muchas gracias. Gracias. Gabriela, la profesora me está pidiendo la palabra. Sí, es que me pareció una pregunta muy interesante y quería mencionar algo respecto a otros países, por ejemplo, Japón. Bueno, no voy a mencionar China, pero Japón también es una sociedad muy, pues muy disciplinada. Tienen, pues, estándares muy altos también en diversas asignaturas, etcétera. Pero también hay que considerar, como mencionaban, otros aspectos de la vida, por ejemplo, el estrés. Entonces, pues son una potencia, son pues gente muy preparada y demás, pero pues también hay que considerar la calidad de vida de y cómo viven estas personas en cuanto al estrés. Entonces, la carga de trabajo y la carga cognitiva les genera tanto estrés que bueno, que son el primer lugar perdón, en los jóvenes ¿El suicidio? suicidios, ajá, y además tienen también el primer lugar en distintos tipos de cáncer como el de estómago. Entonces, no se sabe si esto esté relacionado directamente, pero sí hay muchos trastornos que tienen que ver con el estrés y cómo les afecta. Entonces, pues también habla de la misma calidad de vida. Pues nada más. Sí, justamente, muchas gracias. También, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que sean efectivos, que sean buenos estudiantes, que sean buenos profesionistas, pero que también sean seres humanos funcionales, ¿no? Al fin y al cabo, eso es lo más, bueno, personalmente eso es yo creo que lo más importante. Y creo que varios lo comparten. Una cosa en el chat que me pareció muy curiosa. Hay personas que no duermen si toman café, sí, justamente, y hay personas que duermen, les da más sueño con el café. Es un efecto paradójico, sobre todo en personas que son muy introvertidas. El café puede darle sueño, justamente. Y también esto va cambiando con la edad, ¿no? Antes yo me atascaba bastante café y yo creo que estaba más cansado, sobre todo en la escuela de medicina, y no me hacía nada, según yo. Y ahora sí, se me pasa tantito, sobre todo con este café luego del Oxxo, que no sé, que yo creo que le ponen cocaína, pero a mí me caí y ya no duermo. Pero bueno, eso es, cada quien sabe qué le hace el café, justamente. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra situación? ¿Algún otro comentario? No. ¿No? No, realmente no. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, ahorita voy a parar.